Es a fin de que Él me permita entrar en Él. Va, pero no es eso de lo que le quiero hablar, eso es otro tema. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, oiga, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Se recuerda usted que el Señor Jesús dijo que con la ley, le dijo un día a unos fariseos, vosotros con vuestra ley y con mandamientos de hombre invalidáis la ley de Dios? ¿Verdad que sí? Entonces dice, derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección. Eso es tremendo. Y que por cierto, hermano, fíjese que quiero hablarle de la resurrección, de los turnos de resurrección y las 7 resurrecciones que hay, y las 2 grandes partes de la resurrección. Primeramente Dios, el viernes lo vamos a ver hoy, porque es importantísimo. Ok, entonces dice, en el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su mente, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, miren, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es que él era una persona muy docta en todo. Porque si usted lee más arriba, se va a dar cuenta que él está diciendo, ¿va?, que él era como era, que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Usted sabe que Gamaliel era uno de los sabios de Israel, ¿verdad? Maestro en Israel también. Entonces le habían pagado para poder aprender ahí, había tenido que pagar mucha plata, ¿verdad? Porque eran clases personalizadas. Entonces les enseñaban un montón de cosas, y él dice, yo aprendí la ley y no solo la aprendí, sino que lo hacía, porque él perseguía a la iglesia en medio de su celo, por supuesto que de una manera equívoca, porque no había conocido al Señor Jesucristo. Sin embargo, aplicaba lo que le habían enseñado en la ley. Entonces, el hombre, guardando todo el respeto que me merece el apóstol Pablo, ¿verdad?, porque me lleva ni a los callos, le llevo. Entonces, hermano, aquel hombre sabía muchísimo. Era un hombre docto, era un hombre inteligente, era un hombre, ahí sí que apasionado por cada cosa que hacía. Entonces, fíjese que lo tremendo es que el apóstol Pablo dice, todo esto, yo ya restauré la puerta del muladar. Si lo puedo parafrasear así. Porque para tener un gobierno perfecto dentro de mi casa, yo lo que tengo que hacer es despojarme de todas las cosas que yo pienso que son lo mejor, sin saber que no lo son. Porque entre sus justicias y las justicias de Dios y las mías y las de Él, hay una diferencia terrible. La Biblia dice que nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia, pero hay versiones más fuertes que dicen que son como trapos de menstruación. Entonces quiere decir que son aborrecibles, ¿verdad que sí? Entonces, lo tremendo es que esta puerta, porque estamos hablando de la puerta del muladar, esta puerta de lo que nos habla es que nosotros debemos de sacar incluso de nuestras casas muchas cosas que afectan a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, pero que aprendimos de nuestros padres. Costumbres, leyes, etcétera. Porque uno piensa que lleva bien su casa, y sin embargo no es así como Dios quiere que se haga. Yo sé que lo que le estoy diciendo puede hacer que usted me diga, no, ahí sí lo sé. Claro, yo entiendo que nuestros padres, en medio de su ignorancia o si tuvieron el conocimiento del Señor y lo que aprendieron, nos dejaron cosas buenas. Esas cosas buenas tuvieron que haber sido de parte de la palabra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien es disciplinado y dentro de su casa está
llevando disciplina, gloria a Dios, porque eso viene de parte de Dios. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra casa que no son de parte de Dios, pero que aplicamos porque lo aprendimos de la vana manera de vivir de nuestros padres. Pero están afectando a nuestros hijos, porque nuestros hijos no están llevando a su casa algo que sea de Dios, de la justicia de Dios, sino que se están llevando consigo nuestras injusticias. Por ejemplo, se lo voy a poner así y ya con esto voy a ir terminando. Mire, hay hogares en donde les enseñaron que si le sonaban a uno, había que pegarle a todos. ¿Verdad que sí? No, mejor no pregunto, ¿verdad? Pero hermano, hay hogares donde así era la cosa. Tal vez eran 10 y uno o dos hacían algo mal y a todos parejo. Y todos los demás así, pero ¿qué onda? ¿Por qué? No, es que para que todos aprendan. No, que aprendan esos dos, que aprenda ese uno. O, hermano, el Señor cuando pasa por prueba uno, ¿nos pasa prueba a todos? No, entonces sería una injusticia. Entonces nosotros tenemos que aprender de ello. Solo le estoy poniendo un ejemplo de los muchos que pudieran haber. Y me llamó la atención porque la hermana Roxana decía algo. Ella dijo, estaba hablando ahorita que estaba, porque hablaba por ejemplo del diezmo. Entonces muchos fuimos enseñados, bueno, no muchos, ¿verdad? Yo creo que ninguno de aquí, pero sí hay gente que ha sido enseñada que por ejemplo a la iglesia se llevan limosnas, ¿verdad? Es decir, lo sobrante, porque así es como nos enseñaron. ¿Qué cosa? Que las limosnas tampoco son eso, estamos mal enseñados en eso. Son otras cosas, porque la Biblia se habla de limosnas. Ok, pero digamos hay quienes les dijeron, no, el diezmo no hay que dar, porque eso se lo clava el pastor. Entonces no hay que dar, vos no tenés la obligación de dar. Sí, claro, no tiene ninguna obligación de dar, pero no sabe la bendición que se pierde. Entonces hay cosas que han mal enseñado y que después se mal enseñan a nuestros hijos. Y eso lo único que acarrea son maldiciones para ellos, o por lo menos injusticias. Entonces, en la puerta del muladar, oiga bien, por eso me interesaba que lo vieran, porque la puerta del muladar es para rasparlo, ¿verdad? Es para ir sacando. Y yo sé que, mire hermano, yo no sé si a usted algún día se raspó o se golpeó y para quitarle le agarraron con jabón y un estropajo, ¿eh? Porque lo primero que decían es hay que desinfectarlo. Entonces ¿qué hacían? ¿Sí? Alguien me contó por ahí que no sé si fue aquí o fue en mi trabajo, en algún lugar me contaron que una persona se cayó, iba en la bicicleta y se cayó, o en una moto y se cayó, y pues obviamente se raspó el brazo, pero usted sabe que todas las piedritas quedan ahí, ¿va? Entonces ¿qué hacían? Agarraban una esponja, ¿verdad? Un poquito así, pues como un paste, ¿verdad? Un estropajo así, no le llaman estropajo a ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, ese que es así duro, ¿va? Como fibroso. Y entonces, hermano, lo que hacían era que jabón y agua y a sacarle todas las piedras con eso. Pero ya se imagina el dolor que causaba, ¿verdad? Ahora, ¿no se puede usted imaginar que en su casa hay que pasar momentos de dolor para sacar todas esas cosas que pueden afectar a nosotros? Entonces hay que empezar a restaurar esa puerta de mi casa. Póngase de pie en esta noche y vamos a ir.